Han pasado 5 meses desde el cambio de escenario político en Venezuela. Mucho se habla en este momento de negociaciones, elecciones, cambios institucionales, pero los venezolanos sienten que las decisiones se siguen tomando desde el poder y no desde las urnas, por ejemplo. ¿En manos de quién o de quiénes está este momento el futuro de Venezuela? Hoy analizamos este momento con mi invitada del día. Bienvenida a Cara a Cara por Impacto Venezuela, Marta Hernández, académica, consultora política colombiana. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Mildred, es un gusto, un honor y un placer estar con toda tu audiencia en el programa Cara a Cara. Gracias a ti, el honor es todo nuestro. Quiero empezar por eso. ¿Cómo percibes como consultora política, como académica, como analista, la situación en este momento de Venezuela, entendiendo que somos países hermanos y que tanto la situación de Colombia como la de Venezuela normalmente siempre ha estado muy vinculada? Claro que sí, Mildred. Mira, desde que el presidente de Estados Unidos o desde que el gobierno de Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, Venezuela sigue viviendo una tensa calma, donde los ciudadanos se siguen preguntando qué sigue, cómo seguimos, donde igual también hay una extrema polaridad entre los ciudadanos, los que apoyan al régimen, que bien sabemos, siguen en el gobierno, siguen con unos acuerdos que hicieron con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, con esa intervención directa que hizo, decidió, digamos, dejarlos para ir haciendo como un empalme paula- paulatinamente, pero que ese empalme, pues obviamente no iba a ser en días ni en semanas, sino lo hemos visto que van meses y de pronto años. Y la otra parte, digamos, de los ciudadanos de Venezuela, obviamente siguen reclamando el tener un gobierno que los represente y que sea elegido en democracia, que sea elegido en las urnas y que realmente se reconozcan esos resultados, porque vimos que hubo elecciones, fueron ganadas por la oposición y fueron resultados que no fueron reconocidos. Entonces es toda esa movida que hace, digamos, María Corina Machado en esta movida internacional y este respaldo internacional que ella tiene de seguir motivando a sus votantes, de seguir motivando a los ciudadanos, de pedirles, digamos, que sean pacientes, pero también que reclamen de una u otra manera el poder ir a las urnas en un país que necesita urgentemente volver a la democracia. Entonces es muy importante que se hagan esas elecciones y que se reconozcan los resultados. Marta, María Corina Machado regresó a Oslo y desde Oslo ella se está mostrando como una interlocutora en negociaciones con el chavismo, pero ella siempre fue radical y ella se mostraba como que no negociaba con las mafias. En este momento en donde Venezuela está bajo la tutela de Estados Unidos, vemos a un Donald Trump muy interesado por el tema petrolero. Eso no es un secreto para nadie, no es de ahorita tampoco. Siempre se ha dicho que los intereses de Estados Unidos hacia Venezuela giran en torno a nuestro petróleo, pero hay un punto de interés que es el que venimos conversando, el deseo de la ciudadanía. Ella se muestra como interlocutora y dice que ella es la que va a negociar o la intermediaria para negociar con la administración de Delcy Rodríguez, que es la que quedó a cargo después de lo de Nicolás Maduro. ¿Tú ves que esa posibilidad se pueda dar? Porque también vimos a un Diosdado Cabello, que actualmente es ministro de Interior, Justicia y Paz, decir que a ella nadie la eligió para conversar o negociar o dialogar con el gobierno chavista. Claro, como tú dices, Mildred, ella no tiene esa posibilidad, digamos, de negociar. Puede tener el deseo, puede tener el intento, lo puede plasmar públicamente, pero también del otro lado del, digamos, del gobierno, del chavismo, ellos tampoco pueden tomar esa decisión ellos solos, porque como tú lo acabas de plantear, están bajo la tutela de Estados Unidos y pues obviamente el presidente de Estados Unidos es quien va a decidir si negocian, si no negocian, y también hemos visto durante varios meses que, digamos, María Corina Machado, si bien se ha acercado al presidente de Estados Unidos, se han reunido, han tenido conversaciones,
que ella le dedicó su premio Nobel de Paz, también han tenido como algunas diferencias, ¿no? El desconocimiento y algunas expresiones de él hacia ella, como que ella no es una mujer, según él, según las expresiones del presidente de Estados Unidos, como que no es una mujer que con el contexto y coyuntura específico de Venezuela en este momento no tiene digamos, las características para asumir un liderazgo porque obviamente sigue un país dividido, un país con unas problemáticas muy importantes. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que si bien el presidente de Estados Unidos intervino un poco por el negocio del petróleo, hay que tener en cuenta que muchas empresas de Estados Unidos le dijeron, le pusieron un alto y le dijeron, un momento, nosotros no queremos tener conflictos con, de pronto con grupos narcotráficos que estén en medio del negocio o que haya problemas y también le plantearon hasta que no haya una estabilidad política, pues obviamente tampoco ellos van a intervenir, que es también lo que pasa en Argentina. En Argentina, mmm, como no hay mucha estabilidad política y hay mucha protección a la industria nacional, pues es difícil que haya acuerdos de tratados de libre comercio, que venga inversión extranjera, porque ellos sienten que como que no hay esa estabilidad política para invertir a largo plazo y para llegar y poner industria en el país. Entonces eso mismo sienten los empresarios con el tema de Venezuela, que sienten que está esa tensa calma, que es como una bomba social que está contenida, digamos, contenida con un orden de transición, pero digamos es una bomba social que sigue latente teniendo en cuenta que sigue funcionando el helicoide, que siguen funcionando, que siguen rebosadas las cárceles de secuestrados políticos, o sea, hay muchísimas cosas que hay que ajustar, tanto política como socialmente, para que pues pueda haber una real inversión en Venezuela. Bueno, el helicoide lo acaban de desalojar estos días ya y están trasladando a los presos políticos hacia otras cárceles. O sea, es un engaño también porque aunque están desocupando esa cárcel política, pues no los están excarcelando o no les están dando libertad y ese es el problema que se ha venido generando. Vemos también, Marta, un Marco Rubio como que impone el paso de lo que hace días había dicho que el helicoide ya estaba desalojado, cosa que no fue así, pero a los días siguientes pues se dio la orden y ya el helicoide lo vaciaron de presos políticos. No sé, no sabemos hasta este momento si sigue funcionando alguna oficina o algo en ese lugar, pero los presos los trasladaron a otras cárceles. Entonces el drama. Pero Pero sí, Mildred, pero en ese vaciamiento del helicoide, los ciudadanos o las familiares de personas de secuestrados políticos también tenían la duda si realmente hacia dónde los estaban trasladando y la importancia es de que después no resulten desaparecidos, ¿no? Que no se sepa dónde están en el medio de esa movida y de tantas cárceles a las cuales pueden distribuirlos. ¿Cómo percibe Marta Hernández lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela en comparación electoralmente con Colombia, que va a una segunda vuelta para elegir quién va a gobernar próximamente ese país, viendo todos nuestros antecedentes, ¿no? El 28 de julio del 2024, donde se habla de un robo de elecciones y todo lo que ha derivado posteriormente hasta el día de hoy. Mildred, sin lugar a dudas, Venezuela necesita urgentemente, es el grito de cada uno de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, el volver a la democracia. Si bien nuestras democracias en Latinoamérica, en varios países están fracturadas, en unas funcionan mejor que en otras, pues obviamente sabemos cómo la pasan de mal nuestros países hermanos que viven en regímenes dictatoriales o totalitarios como Cuba, como Venezuela. Y haciendo el comparativo con Colombia, el llamado de atención también para los ciudadanos colombianos en la segunda vuelta es que los ciudadanos colombianos no son conscientes de las ventajas o los beneficios que tienen de vivir en un país en democracia. Y eso se ve plasmado en el alto nivel de abstencionismo. La gente no va a votar, la gente no se expresa en las urnas. Recordemos que hay países donde el voto es obligatorio
porque es considerado como un deber, como en Ecuador, en Argentina, mientras que en Francia, en Colombia, el voto es voluntario porque es considerado un derecho de esas grandes luchas que se han conseguido durante los muchísimos años. Entonces, los ciudadanos no son conscientes como de ese grito, digamos, de los venezolanos de poder elegir en democracia y de esa angustia que tiene cada venezolano de ir a las urnas que gana la oposición y que les roben las elecciones, que los resultados no sean tenidos en cuenta, ¿no? Entonces urge la estabilidad democrática en Venezuela, digamos, no todo dura para siempre, pero realmente lo de Venezuela sí es bastante complicado, crítico, por la cantidad de años, por la cantidad de muertos, de 25. masacres, de desaparecidos, de secuestrados políticos, por tanta crueldad que ha habido durante muchísimos años, que es todo el hartazgo de la sociedad en general. Y hay mucha gente, digamos, que sigue con el régimen, pero de pronto también es por miedo, no por voluntad propia, por miedo, porque están coaccionados y demás. Y en ese sentido, Colombia desaprovecha la oportunidad de poder elegir en democracia. Así como cuando ganó el no del proceso de paz en Colombia, que toda la comunidad internacional no entendían por qué Colombia, digamos, no quería la paz en Colombia. Aquí pasó lo mismo digamos, en estas elecciones, donde si bien había muchos candidatos de centro, los centros no están siendo creíbles en nuestros países de Latinoamérica y la gente no está votando por las opciones de centro porque es un poco el ciudadano se siente subestimado. Dicen, esto es una izquierda disfrazada o esto es una derecha disfrazada. Ahora bien, todas las izquierdas no son iguales. Si nosotros vemos las propuestas de los candidatos, por ejemplo, la izquierda de Petro, si uno ve lo que él hizo, que el dólar no se disparó, que el dólar no subió, que hizo tratados de libre comercio con Estados Unidos y con muchísimos países, bueno, que mantuvo una economía, es decir, en su plan de gobierno tenía cosas no de una izquierda radical como puede ser la izquierda de Cristina Fernández en Argentina, por ejemplo, otras izquierdas radicales que hemos visto en Latinoamérica. Entonces, no es como quedarnos con esta propuesta es de derecha o es de izquierda, sino hay que mirar un poco más mmm, qué es lo que ellos prometen, cuáles son sus planes o sus políticas públicas o lo que ellos alzan como causas o como banderas que abrazan para el desarrollo en democracia de un país. Marta, ¿cómo ves el escenario en Colombia? ¿Quién crees que pudiese ganar estas elecciones? Ya comentaste que el voto no era muy eh, tomado en cuenta por los ciudadanos, pero ¿quién crees tú que gane? Y en cualquiera de los escenarios, de cualquiera de los candidatos que gane, ¿cuál crees que sería el impacto para Venezuela? Claro, mira, esta segunda vuelta que es ya en 20 días está para cualquiera de los dos. ¿Por qué está para cualquiera de los dos? Porque realmente hubo un empate técnico. Tú sabes que dos puntos, 3 puntos para arriba o para abajo es un empate técnico. Hubo un empate técnico, está por consiguiente para cualquiera de los dos. Mm, son polos opuestos, son visiones del país totalmente diferentes. Y vimos en las urnas que pues la ciudadanía se ha manifestado y que quiere un modelo de gobierno pues de repente diferente. Mm, hubo alto abstencionismo, por eso te digo que Colombia no aprovecha el poder elegir en democracia, porque hay alto abstencionismo, casi la mitad del país no salió a votar, y lo más terrible es que la gente, la mayoría o la mitad de la gente o la mayoría de la gente que va a las urnas es motivada porque les dan descuentos para hacer compras en los centros comerciales o descuentos para becas o descuentos. Es una motivación, es como lo que los motiva a ir a las urnas, más no el futuro de su país, de sus hijos, de sus nietos, de su familia, Increíble. el mismo futuro del país, ¿no? Entonces la gente va es como te digo, por obtener eso. Conveniencia. Estos 20 días son la campaña fuerte, donde cada una de las campañas se deben replantear varias cosas, digamos como lo que les critican o lo que no les ha funcionado en cada una de ellas. Y bueno, ya el país tomará
la decisión de cómo quiere seguir, ¿no? Cómo ¿Cómo ves quieren a cambiar. cada uno y cuál podría ser su papel con el gobierno de Venezuela actual, con el gobierno encargado? Bueno, pues obviamente digamos que por las afinidades ideológicas, si me hablas del gobierno encargado, pues obviamente habría más cercanía con si gana Cepeda, Iván Cepeda, teniendo en cuenta que pues va a seguir las políticas públicas y de gobierno y de Estado de Gustavo Petro, que tiene pues una buena relación con el gobierno que está, digamos, en este momento en Venezuela, porque comparten algunas ideologías. Pero pues por el contrario, digamos, si gana a Abelardo del Espriella, como nosotros sabemos, el gobierno de Estados Unidos está teniendo injerencia en las elecciones en nuestros países de Latinoamérica. Y recordemos que Colombia es un país que tiene importantes tratados de libre comercio con Estados Unidos y que la principal industria del país es la industria militar, que también es muy apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos invierte muchos recursos en la industria militar, los militares se capacitan en Estados Unidos, Estados Unidos ha dado aviones, helicópteros y demás para combatir tanto el narcotráfico como las distintas guerrillas y grupos insurgentes, ¿no? Y de delincuencia común y de disidencias de las guerrillas. Entonces, pues obviamente si gana Abelardo del Espriella, pues sería, digamos, bastante complicada la relación este gobierno de transición de Venezuela, que obviamente no es para siempre, que esperemos que pronto haya elecciones en Venezuela y que se pueda elegir en democracia. Marta, ¿crees que Venezuela está preparada para aceptar una transición donde ganen todos un poco y pierdan todos un poco o el país seguirá esperando una victoria absoluta de un sector sobre el otro? Pues mira, Mildred, en toda negociación, y lo vimos con el proceso de paz en Colombia, obviamente en toda negociación, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos analizó 96 procesos de paz en 40 años en el mundo y expresó que el proceso de paz de Colombia era ejemplar por lo que tú acabas de decir, porque hay que ceder algunas cosas, o sea, no todo se gana, no todo se pierde en una negociación, no hay un ganador o un perdedor, sino que cada uno tiene que ceder, que si va a haber justicia, que si no va a haber justicia, que si van a liberar presos, secuestrados. Como tú dices, va a haber ganancias y va a haber pérdidas de ambos lados, y en eso radica la base de una negociación, ¿no? No hay tal negociación, no hay tal acuerdo cuando uno gana totalmente y otro pierde totalmente. Entonces, en ese sentido, sí debe haber una negociación de las partes, mmm, pero también hay que ver hasta dónde esta tutela, esta injerencia de Estados Unidos permite esa negociación de las partes, que permite y también qué les obliga al gobierno de transición a hacer por sobre lo que ellos quieran. Me hago entender, o sea, tienen también como esa imposición del gobierno de Estados Unidos que los dejó ahí, que no se los llevó presos, que los ha dejado para hacer una transición, pero esa transición hay que ver cómo se va a llevar, si va a haber un acuerdo, si va a haber un diálogo, si van a aceptar unas elecciones en democracia, ¿no? Con todas las características que eso implica. Por último, para finalizar, ¿cómo ves a Venezuela dentro de tu análisis? Yo sé que quizás es una pregunta bastante adelantada, pero ¿cómo ves a Venezuela dentro de 2 años? Mucho se dice que las elecciones presidenciales ahorita están sonando mucho. El tema, como lo dije al inicio del programa, de lo que se habla aquí hoy en día es elecciones, negociaciones y cambios institucionales, porque Delcy Rodríguez le quiere como que lavar la cara a las instituciones después de 25 años de tropiezos y de fallas muy graves. Entonces, ¿cómo ves a Venezuela dentro de 2 años si puede que se den elecciones dentro de un año como lo han dicho algunos analistas o no? Pues Mildred, obviamente eso depende. ¿Cómo veo yo a Venezuela en 2 años? Eso depende de si dejan hacer las elecciones, de si reconocen los resultados, de si hay esa verdadera transición en democracia. Porque como te digo, sigue estando en Venezuela como en una bomba social, como en una tensa calma y en una bomba social que está contenida, ¿no? Como una olla a presión a punto de estallar que está contenida,
pero pues obviamente los ciudadanos también se cansan, las economías necesitan restablecerse, los ciudadanos necesitan también trabajar, reinventarse, comer, poder hacer su vida en democracia, que es el reclamo de hace tantísimos años. Entonces, también 20 años de régimen dictatorial o totalitarista, digamos, no se va a poder cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y lo importante de esto es que se reconozcan las elecciones y también hay que ver cómo se van a configurar esas candidaturas. ¿Quién va a asumir la candidatura? ¿Cómo va a ser ese binomio, esa fórmula vicepresidencial? Mm, ¿Y qué tan, y quién es, y bueno, y de este gobierno de transición, entonces, quién sería el candidato, la candidata, el binomio también? ¿Cómo sería ese acuerdo en las urnas y cuáles serían también sus propuestas en esa transición de un país hacia la democracia? ¿No? Y los cambios dentro del Consejo Nacional Electoral, que eso también lo está exigiendo Estados Unidos. ¿Crees que a Estados Unidos le convenga elecciones en este momento o a corto plazo en Venezuela? Y sí, mira, lo que tú me decías como de esa lavada de cara de las instituciones, por más que se haga, los ciudadanos no lo olvidan, o sea, es que 20 años de sufrimiento no es tan fácil como hacer un- una reestructuración como muy por encima, digámoslo así. Y la pregunta que me decías, para que si le conviene a Estados Unidos, bueno, mira, bueno, el presidente de Estados Unidos por ahora tiene bastantes problemas con su país porque el 76% de los ciudadanos desaprueban su imagen y así en los distintos sectores, tanto por la inflación como por el manejo de la economía, por el manejo de las relaciones internacionales, porque tiene mucha crítica a todas estas guerras que se producen en Medio Oriente y demás, donde son guerras que él ha dicho esto dura 10 días, 15 días, 20 días, y hay guerras que ya llevan meses y años y se han complicado bastante, ¿no? Entonces tiene una fuerte crítica y el presidente de Estados Unidos ahora tiene elecciones intermedias de medio término en noviembre, el 3 de noviembre, que eso, digamos, él necesita como resultados muy palpables para sus ciudadanos. Eh, Así que como que él tiene suficiente problema en su país para, digamos, concentrarse en unas elecciones en Venezuela, teniendo en cuenta además que su foco ahora, digamos como que su foco inmediato es su intervención en Cuba. O sea, él siente que tiene como Venezuela controlado y que ahora pasa a tratar de hacer lo mismo en Cuba. ¿Ves posible eso? Que intervenga Cuba como lo hizo con Venezuela. Sí, sí, claro que sí, 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 sí. Sí, sí, me parece que en Cuba de repente, pues por ser una isla chica, de repente puede ser más fácil. El tema Venezuela es muy complejo y el tema Colombia también, por supuesto, porque evidentemente somos países vecinos, pero los problemas han sido como distintos y ver a Venezuela en este momento bajo la tutela de Estados Unidos ha sido impresionante tanto para mí como venezolana como periodista también. Y no es fácil analizar el contexto y tratar de entenderlo, es muy difícil, a mí todavía me cuesta, por eso cada vez que invito a alguien a mi programa es para tratar de cotejar cada uno de los análisis y decir, oye, ¿por dónde vamos? Porque nadie sabe, no sabemos quién gobierna, no sabemos quién decide, un día dicen otra cosa, otro día actúan de otra manera, entonces todo está muy cambiante. Lo que sí tenemos claro es que Estados Unidos está como marcando un paso adelante de las decisiones políticas de nuestro país y eso a mí en lo particular me preocupa un poco porque yo sí soy muy patriota y yo considero que los problemas los debemos resolver los venezolanos, aunque evidentemente cuando tenemos 25 años en un sistema que hemos tratado de luchar y hemos dado muchas batallas y no hemos conseguido nada, pues evidentemente pues creo que algo tenía que ocurrir, algo tenía que ocurrir porque como tú bien lo decías, o sea, no hay mal que dure 100 años aunque Cuba tiene 70. Claro, Mildred, también hay que ver, hay que preguntarle a cada uno de los venezolanos que están allí en Venezuela.
que a mí me hacían la crítica, no, es que es el mismo venezolano es el que está fuera del país que el que está dentro del país, no, no es lo mismo. No es lo mismo lo que vive el venezolano que está fuera del país al que está dentro del país. Entonces, hay que preguntarle a cada uno de los venezolanos si su calidad de vida mejoró significativamente desde el 3 de enero, desde cuando se llevaron a Maduro y desde que está este gobierno de transición. Hay que preguntémosle si mejoró significativamente su calidad de vida. Y ahí pues hay muchas respuestas. Y en cuanto a la relación también con Colombia, realmente, si bien Colombia es un país en democracia y Venezuela no, compartimos, como tú dices, vecindad, frontera y compartimos, somos países hermanos. Venezuela ayudó muchísimo a Colombia y a los colombianos hace más de 30 años, cuando los colombianos tenían que emigrar hacia Venezuela y Venezuela los recibió, les abrió las puertas, les dio trabajo, les dio comida. Y el colombiano en ese sentido debe estar muy agradecido con los venezolanos. Pero sí compartimos muchísimos problemas de pobreza, miseria, desigualdad, violencia, narcotráfico, eh, problemas económicos, sí realmente compartimos precariedad de los servicios públicos, bueno, compartimos precariedad en el sistema de salud, sí compartimos muchísimos problemas y eso que Colombia durante 60 años ha tenido gobiernos de derecha. Solo Gustavo Petro es el único gobierno hace 4 años que hemos tenido de izquierda y, y bueno, pudo llegar porque no lo pudieron matar, porque a todos los candidatos en campaña que eran de izquierda los asesinaron durante 60 años. Entonces, en ese sentido sí compartimos como todas esas problemáticas como países hermanos. Marta Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos en mi programa Cara a Cara. Esperemos pues cómo evolucionan los acontecimientos. Tenemos que ir un día a la vez. Igual vamos a seguir haciendo seguimiento a través de Impacto Venezuela, como siempre, en la ventana informativa sin censura para todos los venezolanos, para nuestros hermanos colombianos. Seguimos atentos también a esa segunda vuelta en Colombia, a ver cuál es el desenlace y cuáles son las repercusiones para Venezuela también. Gracias, Marta. Claro, Mildred, un mensaje final y es, desde la industria de la consultoría política hay que hacer una revisión profunda y hay una crisis en los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos se están debilitando significativamente. Los ciudadanos cada vez descreen más de los regímenes democráticos. Lo dice el informe del Latinobarómetro de las Américas, los ciudadanos están describiendo en un primero eran un 76% de los regímenes democráticos, eso bajó 10 puntos, pero sigue siendo muy alto y eso es absolutamente grave porque sabemos cómo lo pasan de mal nuestros hermanos que viven en países, que viven en regímenes totalitarios o dictatoriales como Cuba, como Venezuela, como algún país de Centroamérica. Y es un llamado de atención a los políticos, a los asesores políticos, de a qué tipo de candidato estamos ayudando o a qué tipo de personas estamos ayudando a llegar al poder. Así que seguimos trabajando en esa construcción de sociedades más libres, justas, democráticas y en paz. Muchas gracias, Mildred. Gracias a ti, Marta, por ese mensaje final para toda nuestra audiencia y para todos los políticos que ven mi programa también, porque de que lo ven, lo ven. De eso estoy muy segura. Por lo menos lo de mi país, lo ven. Gracias, Marta. Un abrazo. Y a toda mi audiencia, también muchísimas gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales para más información. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Hasta la próxima.